Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tengo el gran placer de estar con un amigo colombiano, en este caso Carlos Benavides, de Pasto, una ciudad al sur de Colombia, una ciudad andina, ¿sí? Que se ancla en los Andes. Así que bueno, en este momento vamos a poder charlar con él, que nos cuente un poco acerca de su carrera literaria, de toda su trayectoria y demás. Así que bueno, tengo el gusto de estar con vos hoy, Carlos, así que, ¿cómo estás? Hola Daniela, gracias, muy amable, muy gentil por tu invitación. Este espacio me parece un espacio bien interesante y bien importante para atender esos puentes necesarios que necesitamos eh, las personas que nos apasiona el tema de la literatura y las artes, ¿no? También Sí. un saludo pues a toda la gente que se conecta contigo en este espacio cultural. Y no, pues como tú lo dijiste, mi ciudad natal es San Juan de Pasto, al sur de Colombia. Yo soy maestro en artes visuales, aquí en el departamento de Nariño. ¿Sí? Colombia se divide por departamentos, entonces el departamento de Nariño tiene una universidad que se llama la Universidad de Nariño, ¿sí? Que queda en el sur de Colombia. Entonces en esa universidad yo hice mi pregrado de maestro en artes visuales, mi primera formación. Por ahí también tengo contacto con la literatura a partir de textos de literatura de artes, ¿no? De historia de arte, bueno, en fin. También de filosofía y de literatura universal, ¿no? A partir de este pregrado. También ingreso al teatro estudio de la universidad, donde tengo contacto pues con el teatro, que también es un género bien interesante, literario, del cual también me he nutrido pues bastante. Por otro lado, una de mis indagaciones artísticas también es la música. Eh, mm, con los grupos musicales en los que he participado, pues también ha resaltado mucho la lírica, porque también hacemos canciones, entonces componemos eh, canciones. Es bien importante para nosotros ese tipo de expresión también. Y también, en este caso, estás realizando una maestría en este momento de etnoliteratura, ¿no? Y Sí, bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito acerca de eso. sí, claro. Entonces en la universidad existe la posibilidad de hacer el posgrado de etnoliteratura, la maestría en etnoliteratura. Pues es una maestría bien interesante, es única en el país, eh, descentra totalmente la idea que tenemos convencional de la literatura, que es una idea pues occidentalizada, se podría decir, o eurocentrista, y tiende la mirada hacia las literaturas regionales, hacia las literaturas propias. Entonces, a partir de ese estudio de las literaturas propias entra también las otras literaturas o las otras formas de escribir que se imprimen dentro de lo antropológico, también dentro de lo cultural. Entonces, entra la oralidad, el mito, el cuento, la danza, las costumbres, los usos, mmm, la cosmovisión y los imaginarios, ¿no? Entonces, bien interesante porque a partir de esta maestría en etnoliteratura se permite juntar varias pasiones, que en mi caso pues sería el arte eh, y la etnografía, ¿no? Y la antropología. Entonces, la etnoliteratura permite hacer ese acercamiento hacia las imágenes desde muchas perspectivas. Las imágenes literarias en el caso de la literatura, o las imágenes orales, por ejemplo, en el caso de la oralidad, las imágenes poéticas, eh, y esto también en relación con mi profesión de artista visual, entonces las imágenes también como sustento pues para mi práctica artística. Y en este caso es muy importante esto de la imagen, ¿no? Que es importante también para el literato. En este caso, vos te dedicas a ambas artes, que es escribir y seguramente pintás o dibujás. ¿Y esto cómo influye de una manera u otra al momento de decir, bueno, tengo que escribir un cuento y
de alguna manera influye, si vos ya hiciste un cuadro anterior, o pintaste o dibujaste, y dijiste, uy, qué bueno sería esto para un cuento. ¿Lo pensaste de alguna manera? Sí, claro, perfecto. O sea, estoy tratando de hacer que esos lenguajes se comuniquen o se articulen entre sí, ¿sí? Entonces, es una excelente pregunta. Son sistemas diferentes, o sea, son sistemas diferentes, porque el artista visual, el artista plástico, pues la imagen es un poco más inmediata, digamos, subjetiva. Ya para la literatura, pues ya es una imagen un poco más construida, de pronto a partir de la metáfora y este asunto, pero los trabajos que he venido realizando siempre tienen que ver con tratar de eh, eh, mezclar estas cosas, o sea, mezclar estas profesiones, mezclar estos gustos, ¿sí? Incluso participé el año pasado en una asesoría de tesis en la que se trataba de aprovechar las características teatrales de una obra literaria, por ejemplo. Entonces, tenía que ver con ese análisis de las imágenes que hay dentro de la obra literaria para poderlas llevar a teatro, por ejemplo, en este caso, ¿sí? O, bueno, en fin. ¿Y en algún momento pensaste, por ejemplo, dedicarte a la caricatura, hacer imágenes con texto en sí? Mm, sí, claro, ¿no? Sí, es bien interesante todos estos sistemas narrativos, ¿no? Eh, por ejemplo, la ilustración, el cuento ilustrado me encanta, o sea, me encantaría alguna vez hacer cuento ilustrado, no necesariamente pues cuentos infantiles, ¿no? Porque la ilustración pues no necesariamente tiene que irse encaminada pues hacia lo infantil, pero sí ilustrar cuentos o ilustrar historias, me parece muy cercano al cine también, ¿no? Y muy cinematográfico, pues, ¿no? En ese sentido, pues la creación de escaletas y argumentos y guiones para representaciones, pues está también dentro de las cosas que exploro, ¿no? Y si vamos al cuento, hace un rato charlábamos acerca del cuento en Latinoamérica, cómo funciona. Y es increíble porque pasa que en una reunión, ya sea de amigos, en un asado o compartiendo mate, en este caso en Argentina, es increíble cómo las personas te cuentan y vos le preguntás, ¿de dónde sacaste eso? Y te lo dicen, no me lo contaron, ¿sí? A través de la oralidad. Y me contaste un poquito acerca de esto que estás trabajando, que es tu fuerte, si se quiere, y estaría bueno que lo cuentes, que lo charlemos un poco también. Perfecto. Sí, o sea, mi trabajo ahorita con el que pretendo obtener el título de magíster en etnoliteratura se llama Huellas en la Selva. Es un montaje narrativo, es un montaje narrativo al estilo de Walter Benjamin, ¿sí? O sea, coger un poquito de todo y tratar de armar un montaje para que se haga o se construya una idea general, ¿sí? Entonces eso es lo que estoy tratando de hacer, ese montaje narrativo, en la ciudad de Florencia, en el departamento del Caquetá. El departamento del Caquetá, pues, es un departamento amazónico. Ahí estoy trabajando con una comunidad que se llama Huitoto Jurama, en relación con sus mitos de origen, con su etnohistoria, con sus usos y costumbres y su oralidad. Entonces, bien interesante lo que charlábamos hace un momento, pues te decía que Latinoamérica pues es un continente profundamente oral, ¿no? Toda la transmisión del conocimiento, incluso después de la colonia, que se supone que la colonia pues, propició una ruptura pues, de la oralidad, de la continuidad de esa oralidad en el continente. Más sin embargo, en Latinoamérica perdura muchísimo la oralidad. Entonces, tú a donde vayas encuentras una mina de oro para narrar, para escribir, para investigar. En el caso mío, por ejemplo, fue un acercamiento a un trabajo institucional con el gobierno de Colombia en programas que tenían que ver con el proceso de paz. Y en uno de estos sitios claves, ¿sí? Entonces,
gracias a una sensibilidad pues que ya había y un gusto pues por estos temas, surgió la necesidad de investigar a esta comunidad. Y en la comunidad me he encontrado una cantidad de joyas narrativas, una cantidad de acontecimientos narrativos, una cantidad de imágenes, lo que estábamos hablando, ¿sí? Muchas imágenes que se pueden construir y que a la larga pues también hacen parte del relato como nación que nosotros tenemos, ¿no? Que a veces descuidamos también ese relato nacional y solamente en el relato nacional ponemos, por ejemplo, Colombia es García Márquez y ya, ¿sí? O sea, ese es el relato nacional de Colombia. Pero no nos damos cuenta que también hay esos subtextos o esos trasfondos, ¿no? Narrativos que son muy aprovechables. ¿Y cómo fue el contacto con estas personas, digamos, que pudiste, yo te pregunto esto desde mi ignorancia, entenderlas, por ejemplo, ver desde su punto de vista lo que acontece, esa visión del mundo en sí, eh, ser como un cronista fiel a lo que ellos quieren expresar? Sí, te voy a contar un poco de, o sea, hacerte un pequeño contexto del pueblo Huitoto. El pueblo Huitoto, pues, es un pueblo transnacional. El pueblo Huitoto se encuentra en el Brasil, se encuentra en Colombia, en el Ecuador y en el Perú. O sea, se encuentra en esa cuádruple frontera que existe en la Amazonía. ¿Sí? Entonces, el pueblo Huitoto, por así decirlo, no respeta esos límites nacionales, sino la nación Huitoto está dispersa en un territorio que abarca cuatro países. ¿Sí? El pueblo Huitoto con el que yo tuve contacto es un pueblo que se asentó a la periferia de una ciudad en crecimiento. O sea, una ciudad amazónica, imagínate tú, una ciudad amazónica es una ciudad que está en pleno crecimiento. O sea, todas las ciudades amazónicas creo que están sufriendo el mismo fenómeno. O sea, es una expansión de su urbanística, una expansión humana, una expansión demográfica, ¿sí? Y una expansión también del territorio agrícola, que eso es lo que hace que el Amazonas pues tenga esas altas tasas de deforestación. Entonces, este pueblo, Huitoto, ha sufrido todas esas dinámicas, todos esos cambios, esos acontecimientos que ha vivido la Amazonía, ¿no? Y entre uno de esos la cauchería, que también es un acontecimiento pues devastador, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, echamos a mirar el exterminio nazi en Alemania y no nos damos cuenta del exterminio cauchero en nuestra propia Amazonía, pues entonces no estamos tal vez observando hacia el lado correcto, ¿no? O sea, donde tenemos que revisar nuestra historia y de la historia que ocurrió del exterminio del pueblo Huitoto, del pueblo Bora y muchos otros pueblos amazónicos en el periodo de la cauchería, ¿no? Que fue pues un holocausto totalmente terrible que sufrió este pueblo Huitoto. Entonces, todos estos acontecimientos hicieron que el pueblo Huitoto migrara desde su lugar natal, que es el Amazonas, el Amazonas y sus afluentes, pues entre ellos el río Caquetá, migraran hacia las zonas más montañosas, defendiéndose pues del exterminio. Y es así como llegaron a sentarse a la ciudad de Florencia, ¿sí? En el departamento del Caquetá. Ellos son portadores de todo de esa memoria, pues de esa memoria que le ocurrió a la humanidad, no solamente a ese trocito que se llama Pueblo Huitoto, sino esta historia pues le ocurrió a toda la humanidad, ¿sí? Entonces, por eso es tan interesante y por eso es tan relevante también hacer este tipo de investigaciones y de estudios, ¿sí? Yo te ¿Cómo lo contaba estás también llevando? sí. Lo que iba a preguntarte es cómo lo estás llevando ahora con esto de la pandemia. Eh, ¿Puedes ir a visitarlos? ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo tenés acceso? ¿O estás trabajando con lo que ya tenés, digamos? Sí, claro. O sea, yo hice un trabajo de campo eh, mm, previo, ¿sí? O sea, ya tenía un trabajo de campo previo y las cosas que estoy ultimando, porque ya son los últimos detalles, ya es, mejor dicho, ya estoy en la recta final de mi escrito, eh, sí las estamos haciendo de manera virtual, o sea, normal, porque como es una maloca, es una comunidad indígena, pero está
al pie de una ciudad en crecimiento, como te comentaba. Entonces también entra en relación no solamente lo indígena, sino también lo mestizo, lo colono, lo blanco. Entonces también es bien interesante por esa transculturalidad que la, que la comunidad está viviendo en este momento. Y claro, lo hacemos de manera virtual. Bien, es bueno entonces que el trabajo siga a pesar de lo que está ocurriendo en el mundo. Y está bueno que, está muy bueno tu trabajo, la verdad que a mí me llama la atención, me gustaría conocerlo más a fondo en el momento en el que puedas publicar tu trabajo y poder leerlo. Y bueno, me gustaría que nos cuentes acerca de cómo lo llevas en el lugar donde estás, cómo es la cultura literaria en Pasto. Perfecto. Pues te contaba que en Pasto existe la Universidad de Nariño. La Universidad de Nariño pues se encarga en sus programas de filosofía y letras y en sus licenciaturas de español y literatura de, de formar, digamos así, en el aspecto literario, ¿sí? También existe la maestría en etnoliteratura, eso quiere decir que hay mucha gente interesada en el tema literario, ¿sí? En Pasto hay una cantidad de gente muy interesada en el tema literario. O sea, las regiones, yo creo que en las regiones hay un tema que es como un autosurgimiento, digamos, o una autosuficiencia, digamos, en esta región, ¿sí? Que a pesar de, por ejemplo, el contexto nacional, que no es muy alentador para la cultura, te lo digo, o sea, el contexto nacional no apoya, ahorita hubo un recorte del 30%, por ejemplo, del presupuesto para la cultura, entonces, a pesar de esa política nacional, el departamento, el departamento tiene una vida literaria, tiene una realidad literaria y se nutre mucho porque tiene un acontecer andino, como te venía contando. Entonces tiene una memoria andina que tiene que ver con los incas, pero que también tiene que ver con los pueblos que habitaron aquí, los pastos y los quillacingas, los pueblos que habitaron aquí al principio, digámoslo así. Entonces es una cultura literaria que está también muy arraigada a la tradición, a lo tradicional, a la oralidad, muy fuerte en la oralidad, o sea, aquí es todo por cuentos, incluso por ahí no recuerdo el nombre de un autor que decía que en Latinoamérica nosotros leemos por oídas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú te leíste algo, entonces yo te lo cuento y tú das por hecho de que lo leíste porque te lo conté. Entonces, de eso también un poco se nutre la cultura literaria nariñense. Y hablando acerca de tu proyecto, de todo esto que nos contaste, bueno, me gustaría saber tu edad, porque se nota que sos una persona joven, y si nos remontamos a tus comienzos, eh, ¿qué recordás de esto, de lo que sos ahora, lo que eras antes de tus comienzos literarios? Perfecto. Yo tengo 37 años. Eh, mis comienzos literarios, pues yo creo que voy a parafrasear un poco a a un escritor que me gusta mucho, que es Cortázar. El hombre dice, eh, desde que aprendes a hablar tienes contacto con la literatura, o sea, desde que aprendes a decir mamá y papá, ¿sí? Desde ese momento ya estás ahí inmerso dentro del mundo literario, ¿sí? Del mundo de las letras, de las palabras, de los significados, ¿sí? Pero un contacto así como lo tuve, yo lo tuve cuando era niño, me inscribí en unos talleres literarios, ¿sí? Por eso es tan importante también, por ejemplo, realizar la pedagogía de la literatura, ¿no? Porque es importante llevarle la literatura, porque parece que la literatura se queda como con la camisa y con el smoking y solamente es para adultos, ¿sí? Como que la seriedad, pero no se hace el ejercicio de impulsar al niño, ¿no? A que se incline por la literatura. En mi caso, por ejemplo, un taller literario despertó el interés en mí, de la literatura y de los libros. Después, Qué pues la bueno y qué pintura importante también los un talleres, poco. ¿no? Mis padres también siempre tuvieron una biblioteca en la casa, entonces
Entonces también había una influencia grande acerca de la literatura. Y si recordamos a alguno de tus maestros, ya sea en el taller literario, alguna influencia, ya nombraste tus padres, que es una influencia importante también, tenés que nombrar una influencia, que no sea un escritor, porque todos tenemos escritores, o algún amigo que te dijo, sí, Carlos, me gusta lo que escribís, seguí escribiendo. ¿Te viene alguien en la mente? Sí, pues tengo varios amigos con los que compartimos el gusto de escribir, ¿sí? Por ejemplo, la gente con la que estuve mucho tiempo en teatro, escribimos muchos ejercicios para teatro, escribimos ejercicios eh, para ser montados, pues para ser puestos en escena. Entonces, esas complicidades que se generan alrededor de la literatura son bien importantes. Y a veces también se queda la literatura como en solamente la novela, ¿no? Parece que la literatura se centró en la novela y se volvió novelocéntrica o algo así, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, la escritura del teatro es bien importante. Lo que tú mencionabas, las otras el cómic, por ejemplo, o la historieta, o, por ejemplo, a Bob Dylan, que le dieron el Nobel por hacer canciones. Entonces, también esa literatura que se explora desde otras manifestaciones, ¿sí? Y siendo profe, eh, ¿tenés seguramente algún alumno que te diga, profe, me da algún consejo? ¿Cómo se ve esto cómo se ve la literatura en los jóvenes en el lugar donde vos estás viviendo? Sí, sí, bien interesante. Yo tengo varios amigos del mundo del teatro. Ellos llevan a través de los títeres, por ejemplo, talleres de lectura, de ejercicios de promoción de la lectura a los barrios, a las comunas, a los pueblos. Entonces sí se mueve de repente el mundo literario. Claro que con el tema de, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, el joven, el niño, está más interesado en el tema, ¿qué te digo? De interacción, ¿no? Más de interacción con su medio, ¿sí? O sea, ya no le llama tanto la atención el libro, por así decirlo. O sea, el libro tiene que tener algo muy especial para que el joven se interese. Unas gráficas muy elaboradas o tiene que tener un contenido, pues, esnovista, no sé. Pero también es un reto, ¿no? Hacer que la literatura también pueda llegar a comprenderse desde esas nuevas tecnologías y pueda llegar a llamar la atención a la gente joven desde este tipo de herramientas tecnológicas, ¿no? Es importante también el trabajo que vos tenés, porque tenés un doble trabajo tanto como artista en el mundo artístico, que es el dibujo y la pintura, y después como escritor, ¿no? Y, y esto por ahí, es decir, lo podés fusionar para hacer, por ejemplo, eh, estos cuentos que vos estás realizando, estás escribiendo, ponerle ciertas imágenes y también pienso en la ruptura que se genera en el lector, porque generalmente, ¿qué pasa con la lectura? Vos lo imaginás, y en este caso como que también marcás tu territorio, de decir, no, esta es la pintura que yo te hago, hasta acá imaginás vos, y después vamos juntos. No sé, lo pienso de esa manera, no sé cómo los ve vos. Sí, yo te decía que pues son lenguajes complementarios, ¿no? Entonces, el mismo ejercicio del análisis que podemos hacer de cualquier texto representa ya poner categorías de imágenes, ¿no? Entonces, en el análisis, por ejemplo, tú dices el personaje principal, el tiempo te da un color, el personaje principal te da un tono, una forma, Sí, entonces son lenguajes que son muy complementarios. La idea es tratar de hacerlo de una forma honesta, ¿no? O sea, que lo único que queda ahí hacerlo es como de una forma consciente, por así decirlo, o sea, no hacerlo tan intuitivamente, sino investigar un poco de qué se trata juntar la imagen y la palabra, por ejemplo, ¿no? Que no es lo mismo hacer una novela, pues, una prosa, que hacer
un cuento ilustrado, ¿no? Que no es lo mismo acompañar una imagen. Por ahí Borges también hablaba un poco de eso, decía que de pronto por ahí hay cuentos que no necesitan eh, imágenes, ¿no? No necesitan ser explicados. Entonces, pero por ahí también hay otros textos que sí necesitan esa herramienta visual, ¿no? Por ejemplo, en el tema de lo lúdico, de lo pedagógico, que es bien interesante también. Bueno, Carlos, me gustaría que antes de que termináramos, que nos contaras un poquito acerca de tus futuros proyectos, lo que tenés pensado seguir realizando acá a varios meses, cuando si en algún momento podemos tener otra charla y que nos puedas comentar de esos proyectos ya hechos, ¿no? Claro, con mucho gusto. Pues en este momento estoy realizando un ejercicio paralelo al trabajo de grado que se llama El pescador de camelias. Es una, es una recopilación de cuentos de campesinos ribereños del río Caguán, allá también en el departamento del Caquetá, en el Amazonas colombiano. Son unos cuentos que que giran alrededor del tema de la coca, del narcotráfico, del ambiente rural, del ambiente rural disperso, donde no llega el Estado, donde no hay puestos de salud, donde no hay una escuela, donde esos macondos permanentes que existen en Colombia, o sea, esos macondos que todavía, que nosotros pensamos que estaban en el siglo pasado, pero se nos pasaron a este siglo, ¿sí? O sea, un macondo que yo te digo que estuve en un pueblo donde no había ni luz, ni agua, ni nada, hace un año atrás, ¿sí? Entonces, esas historias que surgen ahí en estos sitios, donde la gente, en su mayoría, es, su transmisión de conocimiento es en forma oral. Entonces, ellos nutren mucho sus narraciones, o sea, la forma en cómo ellos cuentan sus historias es muy nutrida de elementos narrativos. Entonces, eso es lo importante. En este momento, estoy haciendo precisamente ese trabajo de recopilación. Tengo varios cuentos ya escritos, otros todavía están por ahí, me faltan, pero la idea sí es publicar los dos trabajos paralelamente. Bueno, y bueno, disculpa que la periodista sea pesada, pero estaría bueno que le dieras algunos consejos a los jóvenes escritores, tanto de Colombia como de Argentina. Ya, claro, qué lindo. El mejor consejo que a mí me ha dado me lo dio un señor, un abuelito que es bien amigo mío, el señor Jorge Luis Borges, ¿no? Un consejo hermosísimo de Jorge Luis Borges. No te apresures, por favor, amigo. No te apresures a publicar. eh, Escribe mucho, rómpelo todo. No, o sea, no te apresures, ¿no? No es una carrera de velocidad, o sea, no es una carrera de 100 metros planos, eso es un gran fondo, ¿sí? Eso es una carrera de gran fondo, tienes que resistir. O sea, la persona que acaba más rápido novelas no es la persona no es el escritor, o sea, el escritor es la persona que escribe de verdad y que siente lo que escribe. Entonces no compitamos, o sea, la escritura no es una competencia, por favor. Y eso sería como una, un consejo pues para todos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, gracias por este rato de charla literaria que tuvimos, por dejarnos conocer acerca de lo que vos estás realizando, este trabajo tan maravilloso que es la permanencia de esta cultura, ¿sí? Y bueno, seguramente en otro momento estaremos charlando de otros temas. Yo encantado de que me vuelvas a invitar, Daniela, muchísimas gracias. Bueno, te mando un abrazo. Gracias, Daniela, un abrazo.